Y les decíamos, vamos a dialogar ahora con el ingeniero agrónomo Augusto Piazza, es evaluador de impacto ambiental, matriculado, miembro de la comisión directiva de la Asociación de Toxicología Argentina. Y vamos a preguntarles algunos conceptos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con las prácticas, las buenas prácticas agrícolas, y algunas cuestiones que son realmente muy polémicas y que están en el debate diario, en el sector y también en el ámbito urbano. Augusto, muy buenos días. Andrés Ottauer, Cecilia Broggi los saludan desde aquí, desde la Matera de Gualeguaychú. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo están? Saludos para ustedes y toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Augusto, por acceder a esta comunicación. Y hemos seguido algunas publicaciones suyas, algunas declaraciones y demás. Y queríamos preguntarle, en primera instancia, ¿cuál es su definición de agroecología? Bueno, mi definición de agroecología es producir de forma producir agricultura o producir alimentos de la misma forma que lo produciría la naturaleza o respetando o tratando de ser parte con el ambiente. Entonces, copiando el paisaje serían las definiciones que más se usan, ¿no? Seguro. O sea que visto desde otro ángulo, hacer todo, tratar de no hacer ninguna de las prácticas comunes que se hace en la agricultura moderna o convencional, como en la certificación orgánica. Claro. La agroecología es totalmente distinto. Tiene sus pros y tiene sus contras, como todos, ¿no? ¿No es lo mismo agroecológico que orgánico? No es lo mismo. La producción orgánica en la Argentina, como en el resto del mundo, está certificada y tiene, a diferencia de la producción moderna o la producción convencional, productos autorizados para ser utilizados. Entonces, en la convencional tenés productos químicos que se pueden usar, químicos de síntesis y químicos naturales que se pueden usar sin problema, siempre y cuando estén registrados y estén recomendados para esos usos. Y después tenés en la certificación orgánica, perdona que te tutee, Sí, tenés perfecto. en la certificación orgánica productos permitidos para la producción orgánica que son en muchos casos los mismos que se usan en la agricultura convencional. Además de, en la agricultura orgánica, tener la posibilidad de las asociaciones, o sea, poner algunas plantas que son repelentes de insectos mezcladas. Eso, pero es más que nada para la huerta, porque pensá que 5.000 hectáreas de girasol, hacerle todo entre medio, por ejemplo, esa flor que se llama taco de reina, para espantar las hormigas, es un poco más complicado, ¿no? Y también la posibilidad de hacer extractos naturales. Ahora, los extractos naturales, por ejemplo, extracto de ajo, extracto de purín de ortiga, etcétera, tienen una toxina, o sea, una sustancia tóxica natural, porque si no, no actuarían ni como repelente de insectos ni como insecticidas. Acordate de las viejas épocas de mi abuelo Tano o de los gallegos, cuando ponían los puchos los toscanos colgando de los cítricos para que supuestamente en el agua, en un frasco, para que supuestamente los vapores de sulfato de nicotina matara a los insectos. El tabaco es natural. El sulfato de nicotina viene del tabaco natural. El sulfato de nicotina está prohibido porque forma parte también del cigarrillo y es una sustancia probada cancerígena. Ahora, esto quiere decir, Augusto, que existen químicos, el natural y el sintético. Por supuesto, el agua, todo lo que se pueda saber la Constitución, por ejemplo, el agua, que es hidrógeno y oxígeno, es una sustancia química. La diferencia está, si yo la saco del río, es natural. Si yo la hago en el laboratorio mezclando hidrógeno y oxígeno, es de síntesis. Pero son todas sustancias químicas. Nosotros tenemos el cuerpo lleno de sustancias químicas y combinadas. Claro. Y en el caso, usted me hizo acordar, ¿no?, a estas prácticas naturales de los abuelos gringos, que son nocivas también de alguna manera. Sí, lo eran, sí. Lo que pasa es que en ese momento no se sabía. A medida que avanza la ciencia, algunas cosas
se van descubriendo y se van sabiendo. Ahora, después tenés, como yo le digo a los alumnos, las dos partes de la biblioteca, que hay que leer las dos partes, los que están a favor de algo y los que están en contra de algo. Pero esas dos partes de la biblioteca, esos libros, tienen que ser cosas fundamentadas. Yo me puedo poner a gritar, paren de comer las gomas, paren de comer las gomas, de quemar gomas en las cortes, paren de comer gomas en las cortes que afean el paisaje. Pero en realidad, lo más importante de eso es que al quemar las gomas producimos un polvo que afecta a los pulmones y una sustancia química que es sumamente tóxica, que son las dioxinas. Que las dioxinas no solamente son cancerígenas, sino que alteran los fetos, tanto de los animales como de las personas, dentro del vientre de la madre. Y después vienen mutaciones en las generaciones posteriores, no solamente en esas, sino en las generaciones posteriores. Entonces, hay cosas que no se conocen, pero hay que leer las dos partes de la biblioteca, pero cosas fundamentadas y reales, ¿no? Sí, que vos veas que las referencias son firmes, que la persona tiene un conocimiento, pero leyendo mucho ya uno descubre todas esas cosas, ¿no? Con respecto a esto que usted mencionaba, estamos hablando de cuestiones que son prohibidas, que son tóxicas y demás. ¿Cuánto utilizamos de productos tóxicos dentro del ámbito urbano o doméstico? Que uno prácticamente no... De la base que, sí, perdóname, sí. Que prácticamente no sabe, o por lo menos no ha leído el envase, o directamente no le da importancia. O el envase no lo dice. O no lo dice. Por ejemplo, lo primero, el principal, es que tanto las sustancias naturales como las sustancias químicas de síntesis son todas tóxicas. Todo va a depender de la dosis. Si vos tenés un dolor de cabeza bastante importante y el médico te recomendó tomar una pastilla por día y vos querés cortarlo definitivamente, te tomás la caja completa. Si bien es un medicamento que está probado, que te va a ayudar a la salud, la caja completa te va a traer un problema. Así pasa con todas las sustancias químicas. Los detergentes que se usan para limpiar en los domicilios son productos que producen disrupción, o sea, alteraciones hormonales. Nosotros estamos tirando montones de detergente a las napas porque la gente limpia. Sí. Es lógico que limpie, pero también tenemos que ver la forma de cambiar la base de los detergentes para que ese disruptor hormonal no termine afectando, por ejemplo, a los peces, porque después las napas terminan en los ríos. Y hay un caso muy ejemplificador, por así decirlo, y lamentable, que pasó en Japón con una empresa que fabricaba detergentes que largaba en los efluentes la limpieza y los restantes. Era un pueblo pesquero. Los pescadores se dieron cuenta que no había peces chicos, solamente peces grandes, y que empezó a disminuir el porcentaje de embarazos en la población de pescadores. Hicieron un estudio y se dieron cuenta que la cantidad de detergente, de efluente con detergente que se largaba al mar y quedaba en la zona, terminaba esterilizando los peces. Como la gente comía los peces, esos peces les traían problemas. Cuando clausuraron la fábrica en ese momento, después la modificaron, pero cuando clausuraron la fábrica en ese momento, como la población de peces se recuperó porque vinieron peces de otros lados. No, los peces estériles se perdieron y las personas, como no habían llegado al nivel de daño permanente, se fueron recuperando. Claro. Y tenés un ejemplo más cercano, si me permitís, sí, para no hablar de Japón. Las estaciones de servicio. Los vapores de los combustibles de las estaciones de servicio, a las mujeres, no a los hombres, les produce problemas hormonales. Si una chica está de playera 8 horas o más horas durante una semana, los días de trabajo, ¿no? Con el tiempo empieza a tener problemas hormonales. Y si continúa, pues, o sea, con mayor exposición, por inhalarlos, porque usar la mascarilla que nosotros estamos usando ahora para el coronavirus, para los gases no sirve. Al inhalarlo, con más periodicidad, termina produciendo la esterilidad. Pero de eso no se habla, esas son las cosas que yo no entiendo. ¿Viste? Tu pregunta es muy acertada. En el domicilio usamos un montón de cosas, sí, el detergente, la lavandina,
Los insecticidas, vos tenés en casa, tenés una cucaracha y ves que hasta que no terminan con el aerosol para matar la cucaracha, no paran. Le das un pisotón y ya está. Pero no, le usan el aerosol entero. Y todas esas pequeñas gotitas que vas liberando, las estás liberando en un lugar cerrado y estás al lado sin protección. Entonces eso no es ni siquiera comparable con lo que pasa en el campo. Porque en el campo estás liberando en un ambiente abierto, por unidad de superficie tal vez es la misma cantidad de producto, o menos, o más, pero es distinta la situación. En un lugar cerrado donde vos estás con la cara, apuntándole con la cara y la mano apuntándole a la cucaracha. Augusto, y lo saco un poquito de la cátedra perdóneme, de toxicología y lo llevo a la cátedra de agronomía, ¿no? Entonces, sí. ¿Por qué se produce esta guerra o esta comunicación de que los que hacen las cosas mal son los que están en el campo? Si en casa también estamos haciendo las cosas mal. Lo que pasa es que el campo es lo que tenés más lejos. Vos no te vas a pelear con tu vecino. Ese es el tema. Entonces es más fácil criticar al otro que está más lejos. Es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, sí. Es más fácil criticar al otro que está más lejos. Es más fácil criticar y hablar de algo que no todo el mundo entiende. Entonces voy a decir, sí, los casos han aumentado porque, qué sé yo. Bueno, los casos de cáncer aumentaron porque el trabajo de la agricultura. Agarraba el Atlas, esto los invito a todos, que bajen de internet el Atlas del cáncer en Argentina, que es gratuito y lo hace el Ministerio de Salud todos los años, que no tiene nada que ver el gobierno de turno, porque esto viene desde hace más de 10 años y es algo que se hace obligatoriamente porque todos los médicos oncólogos del país declaran las estadísticas. Entonces vos tenés estadísticas por localidad y por provincia. Entonces vos comparás las provincias y comparás provincias que tienen agricultura, por ejemplo, provincias que hacen soja con glifosato y provincias que no tienen agricultura. Y los casos de cáncer, cada 100.000 habitantes, son mayores en una provincia que ni siquiera hace agricultura, como es Tierra del Fuego. Tierra del Fuego no hace agricultura y tiene mayores casos de cáncer. Ahora, también hay que saber de dónde. Bueno, me fui, pero vamos a la parte está bien. Entonces, pues ya me iba a la parte toxicológica. Está perfecto. Entonces es más fácil disparar contra alguien que me parece que disparar en el buen sentido, digo, o apuntar para la gente que está un poco más lejos que a los que tenemos alrededor, porque por ahí el dueño de la estación de servicio es vecino mío. O la chica trabaja ahí, la conozco, no voy a hacer nada porque no la quiero perjudicar. O me molesta que el productor tenga una 4x4, que la use para trabajar, porque yo no la tengo, y entonces yo también quiero tener una 4x4, pues yo no tengo suerte, pero no es una cuestión de suerte, es una cuestión de trabajo y una cuestión de riesgo, porque muchos creen que si el precio de la tonelada de soja son $600 y son varias toneladas que cosecha, eso es por mes, eso es en el año. Y durante el año tenés que pagar todos los impuestos, tenés que pagar, mantener el personal, mantener el campo, tenés gastos también, gastos de reinversión, reponer las maquinarias. Entonces, es como contarle las costillas al otro, como se dice comúnmente, de ver lo que tiene y que yo no lo tengo, pero en realidad no ponen en el paquete todo el sacrificio. Ahora tenés gente que hace agricultura bien, que respeta las buenas prácticas agrícolas, y tiene gente que trabaja mal. Pero eso no solamente en el campo, pasa en todas las profesiones y en todos los oficios, ¿no? Pues, mire, le voy a contar una anécdota, por ahí ya le comentó la producción al respecto. Aquí en Gualeguaychú hay una ordenanza que prohíbe la utilización de glifosato dentro de lo que es el ejido municipal, entre los cuales el ejido municipal es, en algunos puntos cardinales de la ciudad, son como 20 kilómetros de área agrícola, ¿no? Y no obstante eso, está prohibido la venta del producto dentro de ese ejido. O sea, estamos hablando no de pulverizar o de aplicar, sino que la venta del mismo también está prohibido. ¿Esto, a su modo, tiene algún tipo de injerencia en la salud? Prohibir la venta en envase cerrado, me parece que no. Porque si de última vos tenés un problema de salud, prohibamos los paquetes de cigarrillos. No dejemos que si nos basamos en los problemas de salud, no dejemos que los kioscos
vendan cigarrillos, porque el cigarrillo trae cáncer. Y eso te lo dice cada uno de los paquetes y está epidemiológicamente probado. Entonces, vender un envase cerrado no creo que perjudique a nadie mientras el envase no se rompa. Y después lo otro. Te doy el caso de Roldán. En Roldán prohibieron también el uso de glifosato dentro del municipio, dentro del área municipal. Olvídate de los campos que se perjudicaron. Vamos a ver la parte interna. ¿Cómo controlan los baldíos, los pastos que crecen alrededor de las vías, los lugares que son lugares comunes? Bueno, primero aplicaban vinagre, porque le dijeron que el vinagre era lo que podía ser el reemplazo del glifosato. Claro, pero la segunda vez que fueron a aplicar vinagre y vieron que todo brotaba de nuevo y que tenían que hacer más aplicaciones seguidas, volvieron al glifosato. Entonces, si lo aplicas bien, con toda la tecnología que lo tenés que aplicar, y vos no, con todos los cuidados, yo creo que ninguna actividad puede perjudicar a nadie. Si no, tenemos que empezar a prohibir las plantas nucleares, entonces va a bajar la cantidad de electricidad que recibimos, ¿no? Si va a bajar la cantidad de electricidad que recibimos, vamos a tener que bajar la cantidad de computadoras que usamos. Entonces hay un montón de cosas que están unidas a la tecnología que dependen de cosas que son mal usadas, son contaminantes. Y comer, tenemos que comer todos. Así que eso no podemos prohibirlo, ¿no? En el caso de... Creo que se le hace más caso a 20 que gritan en la puerta del Palacio Legislativo que a 200 que están trabajando, 200, me refiero a 20 familias que están en el campo, que se la pasan trabajando y no van a gritar al municipio, ¿no? No sé si fue el caso de ustedes, pero en otros lugares fue así. Sí, parecido, le diría. Entonces, en este caso, ¿es más fácil prohibir que controlar? Por supuesto, siempre es más fácil prohibir que controlar, porque si te pescan, el problema es tuyo. Ahora, el tema es, por ejemplo, el paratión, que es un insecticida de muy amplio espectro, que en Argentina se prohibió porque una familia de productores bolivianos lo usaron mal y se murieron en el campo. 4 personas se murieron en el campo. ¿Qué hizo en ese momento la Secretaría de Agricultura a través del IASCAP? Prohibir el paratión. En Estados Unidos no está prohibido. ¿Por qué no está prohibido en Estados Unidos? Porque tiene 2 tipos de aplicadores. El que aplica todo tipo de productos y el que aplica productos extremadamente tóxicos. Ese tiene una credencial, ese tiene una carné, ese va a comprar el producto. Vos no podés ir a comprar el producto al negocio si no tenés la credencial. Y ese que va con la credencial tiene que hacerse cargo del envase, de los residuos que genera, y tiene controles para hacer las cosas bien. Y la gente lo hace, porque a veces no tiene otra forma ni necesita ese producto, contrata a esta gente y el Estado los controla para que hagan el trabajo bien. El tema es que vos como municipio tenés que gastar unos pesos, como hizo el de Venado Tuerto, de poner un ingeniero agrónomo para controlar las aplicaciones en el ejido y pegadas en el ejido urbano, comprar una camioneta, poner un administrativo para que reciba los papeles cuando le va a avisar el productor que va a hacer una aplicación. Eso implica gastos, y esos gastos, ese dinero se puede usar para otra cosa, independientemente de qué, cosas que sirvan para todos o cosas que sirvan para algunos en particular. Pero en el fondo no es un gasto, es una inversión. Porque la gente va a trabajar, la gente va a hacer va a pagar los impuestos y va a hacer más aportes. Entonces... Ahora te hago una pregunta yo al revés. Ajá. Toda esta gente que quedó dentro del ejido urbano, la tasa municipal se la sacaron, ¿no? Porque al producir menos, debe pagar menos, ¿no? No. Está pagando lo mismo que cualquiera. No, y en algunos casos, porque el ejido de la ciudad es bastante grande y hay grandes extensiones de hectáreas de producción agrícola dentro de este ejido, que no es urbano, sino que es rural inclusive, ¿no? O sea, abarca a zonas agrícolas. Las rentas que debe pagar, o los impuestos que debe pagar, por lo menos aquí en la provincia de Entre Ríos, lo que es, por ejemplo, el impuesto inmobiliario rural,
que está sectorizado por índices de producción, sigue pagando como si fuera un campo de soja, aunque no puede producir, sí claro. puede producir soja si quiere, pero no puede aplicar glifosato. Claro, claro. Bueno. ¿Se entiende? ¿Entendió, no? Lamentablemente es típico. Típico de la Argentina. El partido de Rivadavia, en provincia de Buenos Aires, la localidad de América, hizo una ordenanza muy piola con respecto a todo lo que era agroquímicos y aplicaciones de agroquímicos y talleres mecánicos y venta de agroquímicos en el ejido urbano. Entonces, ¿qué hizo? Primero no solamente se reunieron con las entidades agrícolas, sino que se reunieron todos los legisladores menos el intendente, más los empleados del municipio, por ejemplo, de catastro, de atención al público, para entender bien lo que se quería buscar. Y empezaron a establecer colores en el mapa. La zona verde, la zona de distintos colores. La zona roja era la zona donde había más agronomías o más cosas relacionadas con el campo, que en algún momento, no hoy, en algún momento se tenían que trasladar más hacia afuera. Entonces, le pusieron ciertos tipos de restricciones, por ejemplo, la pulverizadora, si va a entrar al taller mecánico que está cerca del centro cívico, tiene que venir lavada por dentro y por fuera y con picos ciegos. Entonces, ahí puede circular perfectamente. Las agronomías se les sugirió que tendrían depósitos fuera del ejido para que fueran a retirar grandes cantidades, pero no se prohibió porque en el supermercado, si vos tenés un jardín o tenés un parque y querés controlar, no se prohibieron los productos, digo, porque ¿dónde lo vas a comprar? ¿El supermercado? No vas a comprar un litro cuando con 100 centímetros cúbicos te alcanza para más de un año. Entonces, todas esas cosas no se prohibieron. Sí dijeron, la góndola que tiene productos químicos para el jardín tiene que estar separada de la góndola que tiene alimentos. Cosas lógicas, ¿no? Eso es una ordenanza muy bien pensada, donde en lugar de prohibir, va a ir prohibiendo con el tiempo, pero cosas pensadas, cosas que permitan que mientras tanto la actividad se desarrolle. Ahora, Augusto, con mayores cuidados y mayores controles, porque contrataron personal para hacer los controles. seguro. Augusto, ¿y por qué no hay una ley nacional que de alguna manera marque las reglas de juegos en este sentido? Bueno, esa es una muy buena pregunta que yo también me hago. Porque desde hace más de 20 años que siguen los proyectos dando vuelta en el Congreso. Hubo proyectos muy buenos, hubo modificaciones muy buenas, hubo proyectos desastrosos y modificaciones desastrosas a productos muy buenos. Desastrosas no solamente para el agro, sino para la producción, sino también para el ambiente, ¿no? Entonces, lo que hicieron ahora, empezaron a hacer cosas parciales. Por ejemplo, la ley de envases. La ley de envases salió y tenía que el decreto, la reglamentación, el decreto reglamentario tenía que salir en 2 meses. Se tardó 1 año para salir el decreto reglamentario. Cuando salió el decreto reglamentario, las provincias no habían tomado, no todas las provincias, pero muchas provincias no habían tomado los recaudos que lo iban a tener que implementar. Pero no solamente las provincias, sino también los municipios. Entonces la ley está vigente, pero hay provincias que no se puede hacer nada y hay municipios que no se puede hacer nada porque no tomaron los recaudos. No tienen una persona que reciba la documentación o que controle que los envases están, el movimiento de los envases. Entonces, al no tener nadie a nivel provincial que se ocupe del tema de los envases, todo lo que se hace para el ambiente y de ley, si no hay forma de que se implemente, va quedando en el tiempo. Entonces, volviendo a lo anterior, empiezan a hacerse por pasos. Primero el tema de los envases, ahora van a estar con el tema de las aplicaciones, para sacar una ley de aplicaciones, pero no hay una ley abarcativa de todo. Y todas las leyes ahora son presupuestos mínimos. O sea, el Estado Nacional, a través del Congreso, hace una ley de presupuestos mínimos donde te obliga a que lo que figura en la ley sea lo mínimo que vas a exigir. De ahí,
En más, cada provincia puede legislar por encima, pero no por debajo. Que también es un problema, porque en algunas cosas te podés exceder y, por ejemplo, sacar la producción de una provincia. Claro. No sé si fui Sí, claro. sí, se entiende. Se ve que estamos dando vuelta en una espiral que no tiene salida. O como dice un amigo, Claro, lo que pasa es que no podemos salir de la rotonda. Claro, el tema es como siempre, los lobbies. Entonces, está bien, yo te voto esto, pero vos me tenés que dar esto, te voto aquello, después surge otra cosa que por ahí para ellos es más importante, entonces todo lo que sea la parte del campo va quedando en segundo lugar, qué sé yo, no sé, por ejemplo las energías, el tema de energías, nunca salió una ley que permita, por ejemplo, que todos la materia fecal y los purines del criadero de cerdo, del tambo, se pueda transformar en gas y de gas producir electricidad. Sí está la parte eólica y sí estaba la parte eólica y la parte solar. Entonces vos decís, bueno, eso tenía incentivo. Es una ley que se hizo durante que propuso y llevó adelante el gobierno de Cristina, cuando ella era presidente en el último periodo, que la implementó y le dio mucho empuje el gobierno de Macri, y que cuando este gobierno la derogó porque tuvo mucho empuje en el gobierno anterior. Pero el tema es, no tiene que ver nada el partidismo, esto es por el bien común, porque son energías limpias. ¿Qué tenía que ver si la había pensado Vudú o la implementó Macri? Es para el bien común, esas cosas hay que dejarlas, las discusiones partidarias. Augusto, porque son cosas para el bien común. Claro. Lo llevo a un par de preguntas. Tengo 50 preguntas para hacerle, pero me quedan unos minutos de programa nada más y voy a apelar con todo respeto lo digo a esto, a su poder de síntesis. Está bueno. La producción con químicos naturales y por otro lado químicos sintéticos, los naturales, ¿son realmente, hay alguna rentabilidad? Digo, la rentabilidad, estoy hablando no en cuestiones económicas, sino en volúmenes de producción. ¿Se pueden comparar de alguna manera? No, porque vos pensás, es breve, sí. El purín de ortiga necesitas toneladas de ortiga para cada hectárea, y nadie produce ortiga. Entonces lo que estás usando son productos de síntesis permitidos para la producción orgánica. No sé si con eso te contesto. Sí. Entonces, las grandes cantidades, como para suplir toda la alimentación a nivel nacional, convencional por orgánica, es imposible. Al menos hoy, y por varios años, es imposible. Pero, a ver, le voy a refutar la pregunta. Hay gente que ha producido soja sin ningún tipo de, por ejemplo, digo soja, ¿no? Doy este ejemplo nada más. Una campaña y ha tenido buenos rendimientos. ¿Cuántos buenos rendimientos puede tener en el tiempo? Sí, pero el tema es, estamos hablando de todos los cultivos, porque el consumo de soja en Argentina es nada. Sí. La mayor parte la exportamos. Pero tenemos que hablar de cubrir 45 millones de argentinos con papa, lechuga, todo con producción orgánica. Y hay otro tema más, que es importantísimo. Las micotoxinas, que son hongos que atacan al maní y a los cereales, que se controlan con productos de síntesis, en la producción orgánica no se controlan. Entonces vos estás comiendo unos maní orgánicos que pueden tener micotoxina y te morís. No que te agarra cáncer, te morís. Entonces hay que buscar un equilibrio. No todo va a poder ser suplido exclusivamente con producción orgánica y con productos naturales. O dejamos de comer maní, por Seguro. ejemplo. Tengo que hacer una última pregunta y esta es, no la consulte con la producción del programa. Y supuestamente las aplicaciones de estos fitosanitarios, vamos a poner el caso del glifosato, supuestamente, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, podrían, porque utiliza la palabra podría, causar cáncer a largo plazo.
Y uno se pregunta, ¿la yerba mate es pulverizada con glifosato? La yerba mate, no, No. porque el glifosato es herbicida, mata todas las plantas, Sí, sí. o sea, no los troncos, pero sí todas las hojas que están expuestas y termina matando las plantas. Si yo aplico glifosato sobre la yerba mate, seguramente la voy a quemar, porque no hay una yerba Seguro. mate resistente al glifosato. Bien. Lo que sí, en la misma clasificación de la IARC, que es el Instituto Americano del Cáncer, donde pone al glifosato en la categoría 2A, el mate, el café y el té están dentro de la misma categoría. Entonces, tendría que haber una alarma mundial por 4 países, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, porque estaríamos todos enfermos de cáncer por tomar mate. Y realmente los estudios de laboratorio no se pueden trasladar a la realidad en estos casos. Claro. Y uno se remonta a algunos estudios que se hicieron hace algunos tiempos al respecto de eso, ¿no? Claro, pero estás viendo una sola parte, no lo digo mal, estás viendo una sola parte de la biblioteca, Claro. porque la Unión Europea no estuvo de acuerdo con lo que hizo el Instituto Americano del Cáncer. Y la Unión Europea también vio los mismos estudios y vio más estudios que refutaban eso, que no demostraban eso. Porque en el fondo son cuestiones políticas también, ¿no? Cuando vos escuchás que un jardinero le ganó un juicio a una empresa como Monsanto en Estados Unidos porque tiene cáncer, él lees el dictamen, no le ganó porque tiene cáncer, le ganó el juicio porque en la etiqueta no decía que podía causar cáncer. O sea que no hay una correlación entre el cáncer de él y el juicio. Lo que hay es una falta legal en lo que debía mencionar la etiqueta. Pero te van a decir que le ganó el juicio porque tiene cáncer, cuando en realidad en el dictamen dice otra cosa, ¿no? Augusto, nos quedaríamos hasta mañana charlando con usted y desasnando, ¿no? Y abriendo melones al respecto de este tema. Yo quiero agradecerle muchísimo la posibilidad que nos ha brindado de charlar con usted y nada, sencillamente eso. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme y cuídense. Saludos para todos. Un gran abrazo.